Dicen que nos van a decir ahora las mujeres de hoy. Así que el dicho lo dice todo. Yo creo que la mujer tiene que adelantarse un poquito, ¿verdad? No, no es cierto, siervo. Es broma, pero yo sé que en cada corazón hay agradecimiento de parte del Señor porque Él es bueno. Yo también antes de empezar quiero darle gracias a Dios. Yo contaba también de verdad que el enemigo está enojado, ¿ok? Pero yo siempre digo, cuando el enemigo está enojado es porque tiene razón, porque no puede soportar la gloria de Dios que está descendiendo, no puede soportar que se haya abierto una obra más, ¿verdad? Y que sea dedicada para el Señor, pero sobre todo no puede soportar que esa obra está donde se declara la presencia del Espíritu Santo de Dios y Él tiene que huir. Él no tiene autoridad para estar en una parte donde se declara la presencia de Dios y sobre todo donde el invitado de honor es el Espíritu Santo de Dios. Él no puede, Él huye, como yo decía el domingo, y sí está enojado. Yo le decía a algunos hermanos, les contaba que después de estar ministrando el domingo y estuvimos conviviendo con nuestros hermanos, algunos nos juntamos, nos fuimos a comer ya tarde, ya cuando íbamos a casa, y siempre me voy atrás de Laura, ella siempre fijándose atrás de mí porque sabe que manejo sola, pero se me reventó una llanta y fue de enfrente. Y de verdad que sí, Sandra se asustó, pero les digo, ángeles de Jehová, actívense a hacer lo que tengan que hacer y el Espíritu Santo que estuviera conmigo, porque de verdad la ven se me hizo para todos lados. Fue algo que siempre he sabido que las llantas de enfrente es cuando se pierde el control, ¿verdad? Pero alcancé a salir, gracias a Dios. Apenas en cuanto alcancé a la salida ahí, a la tijera, y me metí. Y pues le doy gracias a Dios porque se pararon como más de 3, 4, 5 carros, tenía al ratito ahí, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, pues manda a quien tengas que mandar, porque a las personas que yo sabía que les podía hablar no estaban en esos momentos. Pero Dios es bueno, porque llega el Señor y cuando vio la llanta, wow, dijo, yo la vi, él iba por el otro lado del freeway y vio cómo se hizo la V, le llamó la atención y dice, pues por eso me devolví, creyendo que había pasado algo. Ok, se devolvió, dice todo, y ya que vio la llanta, porque yo dije, pues ¿por qué está saliendo lumbre? Pues era que quedó el puro rin, porque explotó totalmente la llanta, ¿verdad? Y todo, pero le doy gloria a Dios porque Él es bueno y nos cuida, nos guarda. Y a la hora de ir, que voy según yo para comprar la llanta, fuimos mi hija y yo ayer y me dice el Señor, venga para acá, señora, quiero enseñarle algo. Todas las llantas estaban iguales, estaban como si con una navaja verdaderamente todo lo que se suelta de la llanta, todas estaban iguales, así rajadas, cortadas. Y me dijo, usted no puede andar así. Yo no sé cómo ha caminado, cómo no le ha pasado un accidente. Pero ahí es donde vemos la misericordia de Dios. ¿Qué te pasa diariamente? Que podemos decir verdaderamente los ángeles de Jehová acampan alrededor de nosotros, nos cuidan, nos defienden, porque a veces no es accidente, a veces es nuestra salud, nuestro cuerpo que está cansado, que está fatigado. Aún ahí los ángeles de Jehová están para ministrarnos y nosotros se los pedimos. Nuestro corazón a veces está afligido, nuestra alma, ¿verdad? Pero es cuando más tenemos que clamar, gemir, como el testimonio que estaba dando nuestra hermana Elizabeth. Estamos orando, estamos intercediendo por ella. Sé que está convaleciente, pero también sabíamos que Jehová iba a estar con ella, que el doctor de doctores, el doctor divino, el doctor celestial es el que está en cada uno de nosotros.
Amén. Y yo sé que ese es el doctor que estuvo con ellas, esas manos. Yo cuando estaba en la noche intercediendo y en la madrugada, y le digo, Señor, tú hiciste algo especial conmigo. Y tú eres el que obra los prodigios y los milagros, y proclamamos, declaramos, decretamos que una vez más nuestra hermana va también testificar de un milagro, de un prodigio de parte de Dios, porque a Él le pertenece la gloria y Él es el que hace las cosas, amén. Pero ahora vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo quiero que te pongas sobre tus pies, va a estar muy cortito, ahora sí se los prometo. Y yo quiero que abras tu palabra en Salmos, el Salmo 42. Y vamos a hablar nuevamente de lo que es un poquito la oración. Porque de verdad a mí como ministra me interesa que tu corazón, tu alma, tu ser aprenda lo que es la oración. Que te empapes de la relación íntima que tenemos que tener con Dios. Porque una vez que tú tienes una relación íntima con Dios y el Espíritu Santo, nada te puede apartar de la visión que Dios ha dado y que está escrita en los cielos. Amén. Dice la palabra de Dios, pueden decir un amén cuando estén listos. Amén. Dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuevamente vamos a leerlos todos juntos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjense qué tremendo, está hablando del alma, está hablando de las corrientes, está hablando del ciervo, amén, está hablando de las aguas. Nuestra hermana Laura decía algo bien importante, pueden sentarse. Bien tremendo que decía nuestra hermana, cómo cada vez que venía el siervo Edgar nos instruía de que teníamos que entrar a las profundidades. Y yo creo que a ustedes también les tocó, ¿verdad? Porque es el lema de él, que entrar hasta las profundidades, que no nos quedemos en la orillita. ¿Ok? Y cómo nos dijo que teníamos que subir, a que estábamos ya, que teníamos primero que subir a una barca. Y sí, ahorita decimos, pues ¿cuál barca, verdad? No la vemos. La barca de Jesucristo. Si ya estás en la barca de Jesucristo, déjate que Él navegue, que Él tome el timón y tú tengas la seguridad como los discípulos de que nada nos va a pasar, pero que tenemos que pagar un precio para que ya estando en la barca, Dios te da dos opciones: o te quedas en la barca y empiezas a remar, o te da la oportunidad de que nos bajemos de la barca y nos estanquemos o nos quedemos, ¿verdad que sí? Pero qué importante es que una vez que tomamos una decisión, nos metamos, nos quedamos en esa barca juntos, porque estamos juntos, amén, y que podamos proseguir a lo que Dios quiere, porque el derecho lo da Dios, lo tenemos de Dios, Él ya estamos en la barca, pero el sello, la terminación, la perfección de lo que tiene que hacer, lo va a hacer el Espíritu Santo, porque ese es el trabajo hermoso de Él, amén. Así que yo la titulé Hacia lo profundo, y la hermana Laura decía algo bien tremendo ahorita de las profundidades, amén. Y es a donde Dios quiere que vayamos, a las profundidades en oración, a las profundidades en la relación íntima con Dios. Yo quiero contarles algo. En mi corto caminar de Dios, para algunos, ¿ok?, que me conocen y que tienen un camino más largo que yo,
Y en el largo caminar, para algunos que me conocen que tienen menos que la pastora Sandra, Dios ha permitido poner a mi lado gente que tenga el cuidado desde un principio, como mi madre espiritual, como siervos que han sido mentores en mi vida. Ustedes conocen a la hermana Connie, a la hermana Soki, al siervo Edgar, a infinidades de siervos que han pasado por el camino para sostenernos en momentos que necesitamos, que debemos de tener el cuidado. Se ha encargado el Señor y siempre te va a mandar a alguien que tenga el cuidado tuyo para guiarte, para tomarte de la mano o para no desviarte del propósito de Dios. Siempre no es casualidad, no es nada, es porque Dios dice: ¿sabe qué? Se está llegando el tiempo, te voy a tener que poner a esta persona, te la voy a mandar, te va a instruir, te va a cuidar, te va a guiar, te va a exhortar quizás, y nos va a doler, pero es porque el propósito de Dios se está cumpliendo. Si queremos, yo siempre he dicho, el Espíritu Santo es un caballero, ¿verdad? No nos va a forzar a nada, porque la palabra dice que nos ha dado un libre albedrío para escoger. Entonces, como es un caballero, se encarga de hacernos sentir lo más libre posible, el contentamiento, que estemos a gusto con esas personas en la casa de Dios y todo. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a abrir nuestro corazón. En este caso a mí me llamó mucho la atención cuando yo estuve en el hospital de Scottsdale, que estuve 4 meses internada antes de ser diagnosticada, porque según y antes de que tuviera mi cirugía, porque aparentemente no tenía nada, era mi mente, no tenía nada, me estaba haciendo, era mi mente y no me podía mover nada, y no me levantaba y nacía de rueda la cama y así. Dios mandó a un siervo que es de Hermosillo, Sonora, un profeta muy usado también de parte de Dios, que quizás un día lo vamos a tener aquí con nosotros. Y mandó a ese siervo, y mientras me daban a mí la terapia que me tenían que dar, me metían en una tina de agua, ¿verdad? Con remolino y todo. Yo creo nuestra hermana Carla ya debe de saber también estos procesos, ¿verdad? Entonces, mientras pasaba todo eso, él platicaba conmigo y me hablaba de la palabra de Dios en lo que es la profundidad, ¿ok? Y me hablaba de la oración. De verdad, créanme, jamás había oído a un siervo que hablara de tal manera de hacer entender, o el Espíritu Santo respaldar sus palabras para poder entender qué tan importante es la oración en nuestra vida, qué tan importante es tener la intimidad con Dios para poder llegar al enamoramiento de parte de Dios, o a conocer el carácter de Dios. Si yo le preguntara, hermana Marlene, y yo sé que su esposito está aquí, pero si yo le preguntara, cuando usted conoció a su amado, ¿qué sintió? Simpatizó, ¿verdad? Pero yo le aseguro que en cuanto lo vio, si es que no fue amor a primera vista, ¿ok? ¿Verdad? Quizás yo puedo asegurar que a lo mejor en ese tiempo no sintió ni maripositas, ni como cuando vamos en la rueda de la fortuna, todavía no, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque todavía no conocía, tenía que tener ese contacto, empezó a conocerlo, ¿verdad? A tener un diálogo, invitaciones, no sé qué, flores, bombones y no sé qué más, ¿verdad, hermano? Chocolate, ¿verdad? Pero qué importante es para poder llegar a esa relación del enamoramiento de una pareja,
Es lo mismo que Dios desea cuando nosotros llegamos a la oración, porque Él quiere que tengamos el enamoramiento de que saber que hay una cita que tenemos todos los días con Él, que Él nos está esperando de una manera especial. Amén. Entonces, cuando Él me hablaba de esa manera y me decía: Sandra, durante la estancia en el hospital y cuando el siervo me visitó y me inquietó verdaderamente, y que me dijo: Sandra, te tengo que decir algo. Sí, siervo, dígame. Había confianza porque aparte era conocido en la familia, y me dijo: ¿te has fijado dónde estás? Y yo le dije: pues sí, en un hospital. No, pero en este momento, ¿te has fijado dónde estás? Pues sí, en una tina de agua. Y luego me dijo: pero ¿sabes lo que es el agua? Y luego se queda y como que no se animaba a hablar conmigo y a decirme directamente: ¿te has fijado lo que significa el agua? Pues sí, le digo, pues simbólicamente, le decía, pues los dos estábamos hablando como profetas, ¿ok? Y me dice: ¿te has fijado, te has dado cuenta de algo tan especial? Pues el agua para mí pues es la vida, es la palabra de Dios. Sí, eso me dijo, pero te has fijado que estás profundizada en la palabra de Dios, porque pues estaba hasta abajo de la tina, no me quedaba otra, ¿verdad? Y le digo: pues sí, sí me estoy dando cuenta, le digo. Pero me dice: ¿sabes? Todo esto tiene un propósito. El Señor me está diciendo que te tengo que decir esto, que tú tienes que llegar a profundizar ya en las aguas, que dejes de andar chapoteando por encimita. Y le dije: wow, pues gracias por la palabra. Se me hizo dura en el principio. Y yo cuando estaba en la tina, ajá, le dije, porque pues no me movía ni un dedo, no me movía nada, ¿verdad? Y le dije: pues hablaba mucho, eso sí, cuando no tenía el medicamento. Y le dije: pues sí, ok, pues ahorita sí, ni chapotear, ni jugar, ni nada. Pero está bien, si Dios te está mostrando eso, entonces yo voy a entender. Tengo que entender de parte de Dios que el Señor me está pidiendo más. Y sabes que la palabra dice, porque dice la palabra que no te va a dar cargas que no puedes sobrellevar. En el hebreo, cuando habla de cargas que no puede sobrellevar, él no habla sobre cargas de decir: no voy a poder hacer esto, no voy a poder sostenerlo. Habla de darte más de lo que él te tiene que dar, de sacarte de la comodidad de donde te tiene que sacar, porque ya pasaste ese proceso, ya pasaste esa dimensión, ya lo lograste. Ahora te voy a poner en algo más, te va a dar algo más en tus manos y lo vas a poder sostener. No vas a decir: no puedo, ¿verdad? Es como cuando vamos a venir y le vamos a decir: hermano Alberto, ¿puede abrir el servicio este domingo? Y si el hermano ya está preparado y ya pasó a otra dimensión, no creo que va a decir: no, pastora, no puedo, todavía no estoy listo. ¿No han oído eso? Es que todavía no estoy listo, todavía no estoy lista. Cuando Dios habla en el hebreo sobre las cargas, que dice que no nos va a dar más, quiere decir: lo que yo te pida lo vas a poder hacer, porque yo sé lo que hay dentro de ti, el potencial. A veces nos da nervios a todo. Y si algo yo le he pedido al Señor: nunca me quite los nervios cuando yo me voy a subir a un altar. Nunca me hagas que yo me familiarice con la palabra transmitida, ni la unción, ni el poder, ni la autoridad, porque no son míos, son tuyos, y solamente en el momento que a ti te plazca, cuando esté en el altar o cuando yo estoy ministrando. Después de que yo termino, yo soy Sandra, igual que Marlene, igual que Carla, igual que Gaby, igual que Paola, en mi humanidad. Amén. Y le digo: no me dejes familiarizarme en lo que tú destilas sobre cada uno de nosotros, porque lo hace con cada uno.
Las palabras eran como traer el refrigerio a mi vida. Esa vez cuando él me habló de esas palabras, yo dije, wow, en estos momentos es como que yo estoy sintiendo el bálsamo de Galaad, como dice en la palabra, de recibir algo fresco, algo nuevo, de tener que tener una recapacitación, porque me dijo, ¿sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque el Señor me está diciendo que el enemigo te quiere que tú venzas en los propósitos, en los deseos de Dios, en lo que tú vas a hacer. Este es un proceso nada más, me dijo, y no te tienes que quedar en este proceso. En esos momentos Dios sabía que yo necesitaba esas palabras. Se tomó el tiempo de venir desde Hermosillo cuando él supo que yo había estado hospitalizada, que había tenido mi accidente, para estar en el hospital conmigo, para hablar del proceso, para hablarme de la palabra de Dios, para darme la profecía que Dios había mandado. Y lo último que me dijo es, dijo el Señor que no te preocupes, que este es lo primero para pasar el proceso, para poder entrar a las profundidades. Dios quiere que tú y yo entremos a las profundidades. ¿Cómo vamos a entrar a las profundidades? Solamente por medio de la adoración y la oración y la alabanza al Señor. Es todo lo que Él necesita. El potencial ya te lo dio y nos los da a todas. El potencial es diferente. Yo siempre he dicho, el ministerio, los llamados son diferentes, los dones son diferentes, pero el potencial que Él pone es el mismo en todos para llevarlo a cabo en el tiempo que a Él le place. Pero como necesitamos el requerimiento de lo que es la oración, necesita para todo, dice el Señor, yo te voy a quitar lo que nos estorba, pero no nos va a dejar vacías. Nos quita lo que nos estorba y aparte de que nos quita, todavía nos da. Porque todavía tiene que llenar ese hueco vacío que quedó, lo tiene que llenar, y qué grandioso que lo tiene que llenar con un fruto del Espíritu Santo de Dios. Nos da más de lo que todavía nos quitó, todavía un propósito más de lo que es, pero por medio de la oración necesitamos hacerlo. Esa fue una analogía muy apreciada para mí cuando el siervo me habló de los propósitos de Dios y cuando me habló de la oración. Como cuando él habló a mí de la oración, hubo un toque en mi corazón, algo que se quedó, que yo dije, wow, pero pues si yo ya soy una ministra, yo ya evangelizaba, yo ya había salido como misionera, yo ya predicaba, yo todo, y luego que viene y que me habla de la oración, y le dije, es que yo sí oro todos los días. Sí, me dijo, yo sé que eres una mujer de oración, pero el Señor me dice que no profundizas en lo que es la oración, en lo que quiere tratar contigo. Eso es lo que a muchos de nosotros son estrategias que el enemigo usa, porque él sabe que una vez que profundicemos en la oración, llega el trato, la intimidad, el enamoramiento, el bautismo de amor, como dice Gaby, con Dios, el Espíritu Santo. Entonces se quitan todas las barreras que hay, que nos ha evitado verdaderamente llegar a ser las adoradoras de parte de Dios. Porque si algo hizo el Señor y tuvo un propósito antes de que naciésemos y antes de la fundación del mundo, que nos hizo, fue hacernos adoradoras. De la adoración te va a llevar a la oración, porque nosotros tenemos confundido lo que es la oración. Amén. Y ahorita lo vamos a ver por qué.
En las profundidades es, dice la palabra de Dios. La mayoría de nosotros queremos bucear en la superficie de las aguas de la oración e intercesión. No logramos entender que en lo profundo, fíjense bien lo que dice la palabra, en las profundidades es donde pasamos de las pequeñas ondas de la superficie de nuestro corazón al océano ilimitado del poder y la presencia de Dios. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué? Porque nosotros estamos impuestas y confundimos lo que es la adoración con la oración, la intercesión y la profundidad. Amén. Jesús, decía yo la semana pasada, quería que sus discípulos salieran de las aguas superficiales de la oración. Por eso les dio el patrón de su propia vida y guía de oración. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que los mismos discípulos les dijeron, enséñanos los que tú vas y haces? Y les tuvo que enseñar el patrón de la oración, porque aún vio que en tanto tiempo los discípulos no podían entrar a donde tenían que entrar. Así nosotros, a veces el enemigo no nos deja entrar a donde tenemos que entrar. La oración es la puerta de entrada a una experiencia aún más profunda con Dios. Pero hay un requisito. Amén. ¿Están listas y listos para que les dé el requisito? Dios nos pide un cambio. El cambio total de lo que tiene que hacer Dios. Ahora profundiza con Dios, empieza con un cambio importante en nuestra vida, porque la oración debe de ser una oportunidad para desarrollar intimidad con aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué tiene que ser una profundidad con Dios? Porque dice la palabra de Dios que Él nos formó y nos diseñó perfectos. Y dijo, ¿sabes qué? A Paola la voy a formar así, porque si nosotros volteamos a vernos, nadie somos iguales, ¿verdad que no? De las que estamos aquí. Entonces a Dios le place, dijo, a Paola la voy a formar así. De esta manera, así va a tener su cabello, así va a tener sus características, sus ojos, su nariz, su labio, sus brazos, su cuerpo, todo. A la hermana Laura la voy a formar así. Y la voy a hacer de esta manera. A la hermana Marlene la voy a formar así. A la hermana Gaby la voy a hacer así. La hermana Carla, la hermana Sandra, aunque a veces nos deformamos un poquito ya con el tiempo, ¿verdad? Las edades y todo lo que hacemos, pero dice que por dentro nos formó y nos diseñó iguales. Amén. Con un corazón, alma, ¿ok? Y espíritu. Nos hizo tripartitas, porque de los que estamos aquí, ¿verdad? Que a nadie nos falta el corazón, a nadie nos falta el alma, y a nadie nos falta el espíritu de parte de Dios, el soplo de vida que dio, ¿verdad que no? O sea, por dentro al hombre y a la mujer nos formó iguales interiormente, con emociones diferentes a la mujer, ¿ok? Y con emociones diferentes al varón, pero en lo que es cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque Él quiso que fuésemos adoradores nomás primero. Al hacernos nosotros adoradores, vamos a entrar a la presencia de Dios. Voy a venir. Me voy a olvidar que mañana tengo que poner frijoles, o que los dejé cociendo, o que hay una necesidad, que tengo que salir corriendo, que porque me tengo que ir al Food City porque no compré el galón de leche que necesitan mis niños para mañana, que porque no tengo dinero, que porque no tengo esto. No,
El Señor quiere que vengas y profundices en la oración, porque cuando profundicemos en la oración con Dios, después de la oración pasamos al otro nivel de intercesión. La oración empiezas la adoración y la intercesión empiezas peleando, guerreando por lo que tú tienes que hacer, por lo que tienes que cuidar, por lo que tienes que romper, por a quien vas a cubrir y todo. Pero Él nos hizo en esa profundidad para entrar. Sabes que la profundidad de nuestro ser interior, el Espíritu de Dios que le corresponde, no tiene límite. Por eso se llama profundidad, porque el Espíritu Santo que ya está en nosotros se tiene que conectar con el Espíritu de Dios para venir a tener una comunión y que se entrelacen. Entonces Sandra va a soltar su oración egocéntrica que tenemos a veces, porque se va a conectar con el Espíritu de Dios y la oración automáticamente va a cambiar. ¿No les ha pasado eso que a veces empezamos orando, intercediendo, llorando y todo, y al rato nos dimos cuenta que, wow, no era lo que iba a orar, no era lo que iba a hablar, no era lo que iba a decir? Y sobre todo cuando hablamos, las que estamos y soltamos las lenguas, estamos conectándonos con el dialecto de Dios, y ahí sí, mijita, perdimos todas y perdimos todos, porque se desvió automáticamente para tener nomás la intimidad y la relación con el Espíritu Santo. ¿Por quién oraste y por qué oraste? No vas a saber. Esa fue la petición de Dios que está sentado, y Jesús a la diestra de Padre, que se conectó con la oración mía, el Espíritu, y tuvo que desviar la oración, porque esa es la necesidad que Él tiene para que clamemos nosotros aquí en la tierra. Porque si Él está clamando en los cielos, a ti y a mí nos tiene para clamar aquí en la tierra. Ese es el trabajo de parte de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Si podemos ser sinceros, dice, tendremos que reconocer que la mayoría de nosotros hemos aprendido a orar al revés. Corremos a presentarnos a Dios como una larga lista de peticiones de oración, y antes que nuestras rodillas hayan tocado el piso ya estamos pensando en volver o levantarnos lo más pronto posible. ¿A cuántos nos pasa eso? Porque aún la hermana Sandra a veces cuando tiene que orar me deslizo de la cama y me caigo ahí nomás, porque de verdad me cuesta, o estoy muy cansada, o me siento lastimada. Laura me conoce, a veces que yo tengo, ahora que me hicieron el estudio, y orar acostada, y orar boca abajo, y no te muevas y todo, aquí estoy clamando, aquí estoy gimiendo. Amén. Pero de preferencia cada quien tiene un lugar adecuado para orar y una forma adecuada para orar. ¿Sabes que a Dios le encanta que tú tengas tu sitio para orar? Que tú tengas tu intimidad con Él. Hay veces que hay un closet, hay veces que hay un rinconcito, o en el patio, o allá afuera. Al Señor no le interesa la posición de cómo tú estás orando. No creas que porque yo vengo y me arrodillo y me van a ver de rodillas todos los días es muy espiritual. No, esa es tradición, ¿ok? A Dios le encanta que tengamos particularmente un lugar donde vamos a orar. Y si tú vas a pasar horas a veces sentada, porque no todos se pueden arrodillar delante de Dios, pero si tú estás sentada pero sabes que estás hablando con Dios, que estás teniendo tu relación, que estás dejando que el Espíritu Santo te llene, te ministre y empiece a hacer lo que tiene que hacer para convertirlo en la adoración a Él, en la comunión, es cuando entonces se conecta. Y no importa cómo estés, no importa la posición, tampoco allá en una barra, ¿no? Ni allá en el
Food City, allá con el carrito del mandado, diciendo ando haciendo el mandado y ando orando. No. Puedes meditar mientras vas manejando, puedes meditar mientras estás lavando los platos, puedes estar platicando con Dios. Pero la oración es la plática íntima, en secreto con Dios. Amén. Y a veces nosotros nos cuesta 5 minutos, ¿verdad? Padre de los cielos, te quiero mucho. Y bendíceme. Y dame. Y puro y ¿verdad? Y ayúdame. Y verdad que sí, o dame, o mira mis hijos, ya no aguanto, encárgate de ellos. Y te hace el Señor, encárgate tú, mija, porque son tuyos, ¿verdad? Yo ya te los di, ahora te toca a ti, ¿verdad? Oh, Señor, esto a veces estamos nosotros pidiendo mal y no estamos haciendo las cosas. Y en Mateo dice, no recibéis porque ¿qué? Porque pedimos mal. Y tiene toda la razón. Está en las escrituras. Y a veces dices, es que yo oro, pero no recibí nada. Tengo días y días pidiendo y no recibí nada. Espérate, porque el Señor tiene su tiempo y la palabra dice que Él nunca llega tarde. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser instruidas de esa manera. A mí me encanta instruir en lo que es la oración. ¿Por qué? Porque es la llave que tú vas a tener, dije ahorita. En lugar de que agarres el teléfono y en lugar de que fíjate, Laura, que me pasó y que fíjate que necesito y que fíjate que tengo y que fíjate que quiero y que... No, vete y platícalo con Dios. Deja que el Espíritu Santo obre en lo que estamos pidiendo, necesitando, en lo que tenemos que sacar, en lo que tenemos que hacer. Amén. Porque Él ya lo conoce. Yo les dije la otra vez. Amén. Dice, el fondo de todo de esto es que las relaciones sean humanas o divinas. Nunca crecen a menos de que se invierte en ellas a tiempo de calidad. Así el primer paso hacia lo profundo con Dios es hacer de la oración una prioridad. El primer paso es el cambio. El cambio que yo tengo que hacer. ¿Saben? Cuando la hermana Sandra empezó a orar, disque orar porque no sabía qué. De verdad, voy a ser bien sincera, oraba 3 minutos y ya no sabía más qué decir. Y luego, peor si era en la noche, pues me dormía, ¿verdad? La Biblia era para mí como una pastilla para dormir. Y nomás empezaba y bolas a la cama y me dormía. 3 minutos cuando mucho. Si era arrodillada, menos, ¿verdad? No podía. Hasta que fui haciendo ese hábito para tener el deleite de conocer a Dios. Cuando vino este varón y me dijo, Sandra, busca un libro de la oración, intercesión, aliméntate, empieza a leer qué es la oración, qué es la intercesión, porque el Señor te va a levantar y vas a necesitar entrar, romper con la oración para entrar a la intercesión. De verdad hizo algo en mi vida que me impactó y empecé a leer, porque a veces no es suficiente con la Biblia para muchos de nosotros. Uno pues ya tiene camino, ¿verdad? Pero al empezar hay libros de oración, hay libros de intercesión, cómpralos, ¿verdad? A veces tenemos que invertir en todo lo que es el reino de Dios. Ahora yo le digo gracias al Señor. Ahora hay cassette de la música que a ti te gusta, del ritmo que tú quieras, pero que trae palabra de Dios. Libros, variedades de libros, enciclopedias, diccionarios, de todo tenemos, nomás tenemos que invertir. Las Biblias de estudio, las Biblias para la mujer, para el varón, para el adolescente, para los niños. Ahora hay mucho material. Hay mucho libro que tú puedes ir a pedir. Si tú vas y dices,
quiero un libro que hable sobre la oración, créeme que te van a dar y no vas a saber cuál escoger porque hay como 20 o 30. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que hacer para nuestros primeros pasos, para hacer el cambio, que lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Si tú vienes y buscas la presencia de Dios y la buscas en tu casa diariamente, pero buscarla de verdad, que la vas a buscar por 10, 15, 20, media hora, por decirlo menos, que tú busques, pero que te vas a desconectar totalmente del mundo. Te vas a desconectar totalmente si sonó el teléfono, si tocaron la puerta, si lo que sea. Te vas a meter a la presencia de Dios, créeme que Dios va a traer un cambio. ¿Por qué el enemigo usa la estrategia de que tú y yo no nos metamos en la oración? Porque la oración, acuérdense que yo les dije, trae rompimiento. Pero la oración es la llave, ahorita te dije, de que tengas y llegues a la revelación divina de Dios. Conforme vamos nosotros subiendo a las dimensiones de la oración, es cuando llega la revelación divina de parte de Dios. Y es algo que Dios lo quiere para todos como hijos de Dios. No es ni para uno ni para otro, es para todos, porque te vas a meter en esa profundidad. Ponte sobre tus pies. Daniela, yo quiero que pongas, cuando yo te diga la última, mija, que pusiste, porque yo sé que aquí, yo les hablé ahorita de la oración y todo, ¿ok?